Bien. Interesantemente, si seguimos la línea de los evangelios, recordaremos que cuando llegaron los Reyes Magos, María y José corrieron a Egipto y se quedaron por un tiempo, no dice cuánto. Pero resulta que a los 40 días de la purificación ya estaban en Nazaret. Entonces quiere decir que estuvieron un tiempo muy corto por Egipto. Y la pregunta que nos hacemos es que Jesús necesitaba presentarse al templo para consagrarse a Dios. ¿Ustedes qué creen? Que no. ¿Por qué no era necesario? Ya, porque era el Hijo de Dios. Porque era el Hijo de Dios, bien, ya estaba consagrado al Señor. Y sin embargo, Jesús, a través de María, su madre, y de José, deciden que deben cumplir con la ley de Jesús. Y aquello de que Jesús decía ya en su predicación, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, forma parte de este proceso de Jesús. Jesús no viene solamente a tratar de romper la ley mosaica, sino trata de darle una nueva luz, una nueva forma de vivir esa ley de una manera más espiritual y también menos humana, menos pegada a las leyes y más pegada a la presencia de Dios. ¿Qué significa ir al templo? ¿Encontrarnos con quién? ¿Con quién nos encontramos normalmente en el templo? De acuerdo con nuestra tradición. Nos encontramos con Dios. Y entonces, tener a Jesús en medio del templo significa que es el encuentro de Dios con Dios. El encuentro de Dios Hijo con Dios Padre. La primera persona, que es el Padre de la Santísima Trinidad, se reencuentran en un espacio de oración a través del templo. Y Jesucristo aparece como el que está en medio. Y dirá San Pablo en la carta a los Hebreos que aparece como el mediador, como aquel que está en medio de su pueblo para ofrecernos la salvación de Dios. Malaquías lo propone como el mensajero que trae paz, que trae purificación, porque Malaquías, recuerden que decía por ahí que iba a purificar a los levitas para que pudieran dar sacrificios de alabanza. Entonces, Jesucristo se presenta como el Dios en medio del pueblo, en medio de su templo, para ofrecerse al pueblo como mediador entre Dios y los hombres. Ahora, esta mediación, dirá Simeón, que es una mediación que está puesta para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Porque habrá muchos que no acepten esta condición y habrá otros que aceptándola no crezcan del todo fuertemente y habrá otros que darán el 30, el 60, el 100% de su experiencia de Dios. Pero este resurgimiento de muchos, esta ruina de muchos va a pasar por la cruz, por el dolor. Por eso a María le dice, y a ti una espada te atravesará el alma, porque nos recuerda que la mediación de Jesús empieza no solamente desde el momento en que nace, sino muy particularmente en la cruz. Nos empezamos a encaminar hacia este proceso de Cuaresma en donde nos recuerda que Jesús ha muerto por nosotros, que conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades y se ha entregado completamente por cada uno de nosotros.
El encuentro de Simeón con Jesús es un encuentro de santidad. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto en medio de tu pueblo. Ana, cuando se encuentra con este niño Jesús, sale inmediatamente a proclamar que la salvación ha llegado para Israel. Pero esta salvación deberá pasar por la cruz, y esta cruz nos va a traer purificación, dirá el autor de la carta a los Hebreos. Nos va a traer purificación, nos va a hacer semejantes a unos entre otros, nos va a traer mediación entre Dios y los hombres. Y sobre todo, dice la carta a los Hebreos, va a expiar nuestros pecados. Hermanos, todo esto es fabuloso, pero si tenemos fe. Por eso tenemos que pedir constantemente a Dios que aumente nuestra fe, que nos dé la luz del Espíritu Santo para entender todo este misterio que significa la muerte y resurrección de Cristo, Dios en medio de su pueblo para perdonar a su pueblo. Jesucristo, mediador de su pueblo, porque nos quiere a todos salvados, porque a todos nos ama. Por eso decimos con el salmista: portones alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Que el Señor nos bendiga durante esta semana y nos conceda la gracia y la fe de descubrir que Dios sigue presente en medio de su pueblo, perdonándonos y amándonos. Que así sea. Amén.